Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy voy a hacer un pequeño tutorial de cómo hacer la instalación del SQL Server. En esta ocasión vamos a trabajar con el 2025 y también vamos a instalar lo que vendría a ser el SQL Server Management Studio, ¿no? Que es como este cliente que justamente va a tener esta interacción con el servidor que vamos a instalar previamente, ¿no? Hay diferentes maneras de poder trabajar esto, ¿ok? Si por ahí ya conoces un tema de contenedores y todo, también puedes tener una imagen que puedes contenerizar para poder trabajar justamente y quizás de alguna manera u otra poder obviar este tipo de instalación, que la verdad no es tan complicado, ¿ok? Para los que vienen un poquito de quizás ya haber trabajado con SQL Server o con Microsoft SQL Server, la verdad que la instalación abre un poquito, ¿no? Pero más que la instalación justamente es la oferta que nos trae Microsoft justamente para poder trabajar con un motor de base de datos. Por ejemplo, vamos a tener ya instancias en nube en el cual vamos a poder conectarnos y poder trabajar justamente desde esta conexión remota, ¿no? Pero nosotros vamos a ir por lo más básico, a aprender estas nociones que vamos a estar viendo en el transcurso del curso. ¿Ok? Entonces, la primera tarea que vamos a realizar va a ser la instalación de SQL Server. Vamos a trabajar con la versión gratuita, ¿ok? No vamos a tener capacidades, por así decirlos, más allá de lo gratuito. Me explico, básicamente no necesitamos más capacidades del servidor para poder trabajar. ¿No? No, no. Si más adelante quizás podemos agregarlo, yo lo dudo ya que vamos a hacer cosas puntuales. Como cualquier herramienta, Free tiene sus limitaciones, pero que para tener los laboratorios que vamos a tener acá es más que suficiente. ¿Ok? Así que comenzamos. Vamos a abrir una ventana en tu navegador. Vamos a escribir SQL Server, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener la primera opción de acá. Le doy clic a la primera opción, descarga de otra vez, ¿ya? Le doy clic acá donde dice descargas de Microsoft SQL Server. Listo, ya tenemos la descarga, o mejor dicho, la web justamente para poder hacer las descargas. Voy a hacer scroll hacia abajo y vamos a ver justamente estas opciones que les indicaba, ¿no? La verdad es que para los que han visto quizás una instalación 2012, 2013, 2015, obviamente no había todas estas opciones, inclusive estaba la opción de poder instalarlo por disco, ¿no? Cuando las computadoras o los laptops tenían justamente esta opción de colocar un CD, ¿no? Pero nada, acá lo vamos a hacer sumamente rápido. Vamos a tener la opción local, la server en Azure, la SQL Server o el desarrollador SQL Server, que es la que vamos a utilizar nosotros, y la Express. ¿Ok? Si mal no recuerdo, igual la única opción free o gratuita es esta de acá. Tenemos la herramienta de poder trabajar en server en Azure, que era lo que les comentaba, y local, pero que también tiene una capa, una taller free, ¿no? Una capa libre, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar esta de acá, la opción de estándar nivel, ¿no? Profe, pero ¿cómo hago? A mí me gustaría experimentar, lo puedes hacer, ¿no? Pero para lo que vamos a estar orientados en el curso, es más que suficiente la versión estándar nivel, ¿ok? Eh, Algo importante que voy a comentar acá, quizás ustedes ya han hecho esa instalación, quizás muchos de ustedes inclusive ya manejan la herramienta y obviamente conoce SQL, ¿no? Recuerda que SQL es el lenguaje y nosotros vamos a trabajar con una implementación que trabaja Microsoft, ¿no? Microsoft SQL Server, ¿no? O mejor dicho, Microsoft SQL, para ser un poco más precisos. ¿Por qué les comenta esto? Porque acá literalmente la manera más directa es hacer siguiente, ¿no? Yo voy a hacer una, entre comillas, instalación personalizada para poder tener quizás un control en los usuarios, contraseñas, cluster, y más que todo para que puedan ver lo distinto, ¿no? ¿A qué me refiero? Quizás tú vas a buscar, o como te digo, ya se ha instalado de la manera muy sencilla, que es la recomendada en sí, pero entonces veamos otra manera, justamente para poder englobar, ¿no? Estas opciones que pueden haber y no solamente quedarnos con la principal o con la básica, sino poder saber de que existe un centro de instalación, que existe un centro de características y demás cosas.
¿ok? Así que lo que vamos a hacer primero, como les había comentado, es la instalación de SQL Server. ¿Ok? Así que vamos a irnos acá a la opción de desarrollador de SQL Server y vamos a dar la opción de descargar la edición estándar nivel. Listo, la verdad que no pesa mucho, ya lo descargó, ¿ok? Está acá, a ver, voy a entrar. En un segundo. A ver. Listo, acá está la carpeta de descarga. Acá tengo SQL 2025. ¿Ok? Igual si tuvieses una opción de SQL de una versión anterior, la verdad es que no hay mucha diferencia. Pero vamos a tratar de trabajar esta parte de acá con la 2025. ¿Ok? Igual el lenguaje se mantiene. Quizás pueden haber algunas features o características nuevas, pero no, como les menciono, no va a afectar justamente el entendimiento general de poder entender lo que es Microsoft SQL, ¿no? Así que le damos doble clic, ¿ok? Le decimos que sí, te va a aparecer una opción y acá está lo que les mencionaba. Voy a minimizar todo esto y tenemos esa opción. Como te mencionaba, lo puedes hacer de tres maneras distintas. Basic, entonces, como les mencionaba, tenemos esas tres opciones, ¿no? Basic, Custom y Download Media, ¿no? Bueno, ¿qué dice Basic, no? Es una instalación básica, bueno, seleccionada es una instalación básica, ¿no? De tipo que agrega las características básicas o por defecto de la configuración, ¿no? Literalmente le das Basic, siguiente, ¿no? Tenemos la Download Media, que básicamente lo que va a hacer es se va a configurar, ¿no? Con unos archivos para poder tener una instalación posterior, ¿no? Básicamente ello, ¿no? Es como tener una instalación portable, ¿ok? Y vamos a tener el custom, en el cual, como acá se menciona, es una instalación personalizada, ¿no? Justamente para poder tener mayor adaptabilidad de escoger qué tipo de instalación queremos y todo lo demás, ¿sí? Un segundo. Listo, entonces le vamos a dar clic a custom. ¿Ok? Acá no se preocupen, acá lo que está indicando en mi caso, para mi equipo, me dice que el lenguaje que yo tengo es de español México y mi formato numérico está en español Perú. Entonces, no hay que tener problemas acá. Básicamente, lo que indica que si no quieres hacer algún tipo de configuración, les puede dar en sí, en yes. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a seguir una instalación en inglés, ¿no? Pero no hay ningún tipo de problema, que es bastante básico. Igual con este video, si lo haces de esta manera, vas a tener esto de acá. ¿Okay? Así que le damos que sí, no hay ningún tipo de problema. Acá básicamente nos indica cuál va a ser la dirección o la ubicación en el cual se va a descargar todos los archivos que justamente integran el servidor de SQL Server, ¿no? Muy importante es el tamaño, el mínimo y el tamaño general que se decide. Sí, lo puedes colocar, yo la verdad tengo espacio en el C, a ver un segundo. Sí, yo tengo espacio, así que voy a trabajar en el C, tengo 38 GB disponibles en el C, así que no hay ningún tipo de problema. Así que le damos en install, instalar. Ujú. Así que esto de acá realmente no demora mucho, ¿ok? Así que esperamos un momento para que pueda hacer la instalación. Ya, después de haber terminado lo que es la instalación, nos va a aparecer el centro de instalación del servidor, ¿ok? Entonces, esto básicamente no ha demorado mucho, ¿no? Y acá vamos a tener muchas opciones, ¿no? En el cual va a estar la planificación, la instalación que nos importa, el mantenimiento, las herramientas que también vamos a revisar, los recursos, opciones avanzadas y las opciones en sí. ¿Sí? Nosotros vamos a ir directamente a la parte de instalación. Realmente el objetivo de este tutorial no es ir por todas las opciones de acá, sino vamos a ir directamente a la instalación. ¿Ok? Acá algo importante es de que vamos a tener opciones justamente para poder trabajar, o mejor dicho, dos de las opciones más importantes para nosotros. Va a ser la instalación del servidor de base de datos, que está acá, y la instalación de la herramienta que vendría a ser el SQL Server Management Studio.
¿ok? Entonces, primero vamos a instalar esto de acá y posterior lo de acá, ¿sí? Entonces le damos clic acá a New SQL Server Standalone. Como estamos trabajando con una opción personalizada, vamos a tener que tener algún tipo de interacción, ¿no? Con este wizard de instalación, valga la redundancia, ¿ok? Así que le damos clic acá y listo. Ujú. Acá lo que está indicando básicamente es qué edición es la que estamos trabajando. Ciertamente hemos descargado el Standard Developer, es la que te va a aparecer acá. ¿Ok? Standard Developer. Acá hay, como les había comentado, quizás para aquellos que ya han trabajado anteriormente con una versión de SQL Server, mejor dicho de Microsoft SQL Server, acá ya cambió un poquito porque tenemos, por ejemplo, la integración con Microsoft Azure, ¿no? Como menciona acá, Use Space and Go, ¿no? O paga lo que usas, ¿no? Que tiene este concepto de Azure, ¿no? Y en tal caso, puedes trabajar con un producto licenciado. Nosotros vamos a mantenernos acá en el estándar developer porque justamente es esta opción free para poder trabajar en los laboratorios. Le damos en siguiente. Listo, acá la verdad es que básicamente es el acuerdo que maneja Microsoft para poder tener la instalación, ¿no? Le damos en aceptar, le damos en siguiente. Listo. Eh, Estamos ahora en instalación de las reglas. Básicamente, el instalador ha podido revisar algunas características de nuestra computadora, por así decirlo. ¿Ok? Y acá hay un warning, que es de Windows Firewall, pero no hay ningún tipo de problema, es un warning, no es un error. Si ustedes tuviesen algún tipo de circunstancia que sea distinta a esta, bueno, hay que instalar, por ejemplo, les puede pedir instalar el, el driver de Net Framework 472, por ejemplo, ¿no? En mi caso, solamente tengo un warning y este warning no es bloqueante para continuar con la instalación. Le damos en siguiente y listo. Acá lo que vamos a hacer básicamente es si que queremos tener una extensión de Azure para SQL Server. La verdad es que para los laboratorios que vamos a tener no es necesario. Vamos a quitar esta opción. ¿Ok? No vamos a darle clic en Start Free. ¿Por qué? Porque es Start Free literalmente para aquellos que quizás ya tienen experiencia con Azure. Es como irte a la página principal de Azure y crearte una cuenta gratuita. ¿Ok? Así que yo les recomiendo que no hay que tener una extensión de Azure Server. Ojo, les recomiendo para justamente esos laboratorios, pero si tú tuvieses más experiencia o inclusive tu día a día justamente es poder trabajar con bases de datos que están en la nube y tú quieres tener un entorno local para hacer cualquier tipo de pruebas o mocks, está genial que puedas trabajar con eso. Recuerda muy bien que lo que yo estoy indicando no es una regla, no es una excepción. Lo que yo estoy indicando solamente es una configuración que nos permita a nosotros poder tener un laboratorio tranquilo sin un tipo de objetos molestos por el momento porque nos pueden distraer al entendimiento general. ¿Ok? Así que simplemente le damos o quitamos el check dentro de la opción de Azure Extension for SQL Server. Le damos en siguiente. Listo. Acá vamos a tener la opción de qué cosa o qué características necesitamos nosotros para poder hacer la instalación. Ya, entonces estamos situados dentro de la sección de características, bueno, que es una característica en el módulo de un SQL Server. Básicamente es para poder indicar eh, funcionalidades por usuario, ¿ok? Entonces nosotros al momento de tener esta instalación no vamos a requerir todas las características. Por ejemplo, me explico, no sé, imaginemos que tú seas un pintor en el cual pintas solamente con pinturas al óleo. Entonces, no necesitas otro tipo de pintura. O sea, no es necesario que te compres un pack con diferentes tipos de pinturas y solamente vas a necesitar uno solo. Entonces, así optimizamos los recursos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros colocásemos, por ejemplo, diferentes o llenáramos todas las opciones, también va a ser un espacio que va a reservar dentro de nuestra infraestructura. Entonces, hay que escoger qué es lo que nos conviene. No sé si ustedes han podido, por ejemplo, instalar Visual Studio, ¿ok? Quizás para aquellos que trabajan con .NET o han desarrollado con C Sharp, ¿ok? Te da la opción, ¿no?, de poder justamente instalar diferentes características o soporte, ¿no?
soporte para Linux, soporte para Python, soporte para R, etcétera, etcétera. Ya. Cada tipo de soporte, entre comillas, genera justamente un espacio reservado para poder trabajar, ¿no? Para aquellos que vienen de cloud, poder decir, es muy similar a los conceptos que se manejan en nube, de, por ejemplo, un server, ¿no? Eh, Básicamente hay que poder optimizar los recursos justamente para tener una buena operatividad. Entonces, que yo coloque todo esto, la pregunta sería, ¿voy a necesitar todo esto? Sí. Lo que nos importa para poder, o la característica más importante para nosotros, va a ser básicamente la Database Engine Services, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el corazón de SQL Server, muchachos. ¿Ok? Porque sin este componente no vamos a poder almacenar base de datos. Esto, por ejemplo, va a incluir el motor de base de datos, propiamente dicho, las consultas, las tablas, los índices, los procedimientos almacenados, los triggers, las listas, las transacciones, usuarios, seguridad, respaldos. O sea, básicamente es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Eso es lo que realmente solamente necesitamos para poder trabajar, muchachos. Los demás, siempre y cuando se requiera o tú lo requieras, podrías ejecutarlo, o mejor dicho, marcarlo. En nuestro caso, solamente vamos a marcar Database Engine Services. ¿Ok? Nada más. La replicación, quizás por ahí alguno que está leyendo dice, profe, pero el tema de la replicación, siempre y cuando tú, por ejemplo, justamente quieras tener una copia de datos automáticos entre varios clústeres o servidores, quizás te convendría eso. Pero como les digo, nuestro laboratorio se centra justamente a poder aprender, ¿no? SQL Server con Microsoft, entonces es más que necesario esto de acá. ¿Sí? Solamente escogemos esta parte de acá. ¿Ok? Eh, Acá básicamente está la dirección principal de la instancia en la cual se va a guardar. Por lo general siempre es el disco local C para poder trabajar con esa instalación. Así que le damos al siguiente. Ujú. Listo. Acá está. Esto de acá es importante. Vamos a dejarlo en la opción de default, pero esto es importante ya que este es el nombre que va a tener nuestra instancia. ¿No? Algo importante de acá es que nuestra computadora, nuestro laptop, por así decirlo, es el host, es nuestro servidor. Nosotros vamos a poder tener distintas instancias. Por ejemplo, quizás para aquellos que ya están trabajando dentro de un entorno de sistemas, vamos a poder tener diferentes ambientes. Un ambiente de desarrollo, certificación o stage o pre-productivo y el ambiente productivo. Entonces, obviamente, vamos a poder, o dependiendo de la arquitectura que se maneje, vamos a poder justamente trabajar con diferentes instancias de motores de base de datos. Sería una mala práctica que tenga solamente una instancia que esté siendo consumida por estos tres ambientes. Creo que inclusive indicarlo sería algo, es algo completamente absurdo, ¿no? Entonces, básicamente acá vamos a dejar esto por defecto, es el nombre de la instancia que va a tener nuestro servidor y el instance ID es el nombre que tiene propiamente para Windows. ¿Okay? Recuerda que Windows, o mejor dicho, nuestra computadora, en este caso yo tengo Windows, es el host, entonces necesita tener un identificador para que tenga un servicio, ¿no? Ya que esto cuando nosotros levantamos nuestro servidor, o mejor dicho, nuestra computadora, va a ser un servicio que se va a generar o va a inicializarse automáticamente. ¿Por qué? Porque tiene justamente esta característica de que estamos siendo nosotros nuestro local host, ¿no? Nuestro servidor. ¿No? Entonces, recuerden que la instancia básicamente es una instalación independiente de SQL Server, ¿ok? Y nosotros podemos tener diferentes instancias. Acá estoy solamente haciendo el ejemplo de básicamente una sola instancia. Recuerden que cada instancia va a tener su propia base de datos, sus propios usuarios, propia configuración, va a tener sus propios servicios de Windows. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros lo dejemos así, eh, en la opción de Windows de los servicios vas a ver que está corriendo el MSS SQL Server, ¿no?
propia memoria, recursos, como si estarías instalando literalmente un servidor dentro de tu host, ¿no? Un programa, una instancia. ¿Ok? Entonces, en el default instance lo que estamos haciendo prácticamente, le estamos dando un nombre interno, que va a ser siempre MSS o MS SQL Server. ¿Ok? Y básicamente con eso vamos a poder trabajar. ¿Y por qué es importante esto? Porque con esto nosotros vamos a poder conectarnos a nuestro motor de base de datos con nuestro nombre de host. ¿Ok? Me explico, ¿no? Imaginemos que mi PC se llame Víctor PC, por ejemplo, ¿no? Con una instalación o con una instancia por defecto como estoy marcando, cuando nosotros entremos a nuestro SSMS, que es nuestro cliente, solamente vamos a escribir el nombre de nuestra PC o localhost o simplemente un punto, ¿no? Que va a indicar justamente que estamos trabajando con una instancia por defecto. ¿Ok? Y si no, tendríamos que obviamente configurar un nombre. Nosotros vamos a dejarlo de esta manera. ¿Ok? Eh, este name instance, por ahí quizás tengan algún tipo de duda. ¿Ok? Lo que va a hacer simplemente es identificar a la instancia como les estaba indicando. Si yo mañana más tarde quiero instalar una nueva instancia, bueno, le pondré acá, no sé, pues ventas, recursos humanos, pruebas, almacén, etcétera, y así voy a crear uno nuevo por cada uno, ¿no? Listo. Entonces, lo vamos a dejar de esta manera, así siempre con el default instance, no, nosotros estamos haciendo de que la instancia a la cual nos vamos a conectar siempre responda a nuestro localhost, a nuestro punto o al nombre de nuestro equipo. Si nosotros no hiciéramos esto, colocáramos otro nombre, bueno, tendríamos que iniciar de otra manera, como por ejemplo localhost barrita ventas o barrita el nombre que le coloques acá. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer simplemente una instalación fácil, sencilla por defecto. ¿Sí? Pero te quería mostrar igual que tienes esa opción. Si mañana más tarde te dicen, oye, pucha, ¿tú crees que puedes instalar una nueva instancia y cómo ingresarías? Bueno, sabes que existe esta opción. Y no solamente nos limitamos a que, no sé, yo le di siguiente en instalación básica y nunca vi esto, ¿no? Entonces, siempre es importante como saber que hay diferentes maneras de pues, justamente poder hacer esa instalación. Así que vamos a darle en siguiente. Ahí esperamos un momento. Ujú. Genial. Acá lo que está haciendo básicamente, voy a poner un poquito más acá, son los servicios que van a estar corriendo dentro de Microsoft, ¿no? Como se menciona acá, ¿no? Microsoft recomienda que tú separes tu cuenta por cada servicio, ¿no? Por eso por acá sale el nombre de cuentas, ¿ok? Como pueden ver, el SQL Server Database Engine, que es el motor de base de datos, ¿okay? Que tiene este nombre, que es la instancia que hemos reservado, va a estar, o el tipo de inicialización va a ser automática. Quiere decir que cuando tú prendas tu laptop, se va a prender el SQL Server. ¿Ok? Listo. Acá, muchachos, no hay que hacer nada más. Ya está el collation, que básicamente es una opción de poder tener la sintaxis, por así decirlo, de cómo SQL va a poder entender los camel case, los uppercase, ¿no? Los lower case, pero esto lo dejamos así por defecto. ¿Ok? Que el mismo Wizard que estamos haciendo ya está detectando del host. ¿Ok? También no es importante colocar gran perform volume maintenance. Básicamente esto es como un escalamiento, ¿ok? Que hace justamente por la creación de la base de datos, así que nosotros no vamos a hacer eso. Y le damos simplemente en siguiente. Listo. Estamos ahora en la configuración propia de la base de datos. ¿Cómo nosotros vamos a autenticarnos? ¿No? Con el Windows Authentication Mode, que es como que prácticamente no vas a necesitar, basta que tú te autentiques en tu Windows. ¿Cómo es esto? Que entres a tu Windows, ¿no? O sea, que tu Windows esté bloqueado y que entres y vas a tener un acceso directo. Vamos a aprender la otra manera que es la opción Mode, ¿no? Que es Mixed Mode, que es SQL Server Authentication and Windows Authentication, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer acá es colocar la contraseña. ¿Por qué la contraseña y por qué no el username? Porque el username, como les mencionaba, eres tú, eres localhost.
localhost, el nombre de tu PC o punto, que hace referencia a lo mismo. Entonces, acá la contraseña que voy a colocar va a ser Cybertech. ¿No? Voy a confirmar Cybertech. Listo. Ahora, ¿a qué usuario voy a asignarle este rol? Quizás hablemos en su momento sobre los roles que hay dentro también de la base de datos de usuarios y todo lo demás. Tienes a un DBA como usuario que tiene permisos de escritura, de lectura y demás, mientras que quizás puedes crear roles que solamente van a tener permiso de lectura. Por ejemplo, tú vas a tener, no sé, un service desk, por ejemplo, en el cual necesitas que ellos solamente puedan consultar información para poder generar reportes. Entonces no tienes que darle opciones de escritura porque te pueden hacer algún tipo de modificación de las tablas dentro de una base de datos, ¿no? Así que acá le vamos a simplemente agregar al usuario actual. En mi caso, en mi PC, es esto de acá. Si no, tendrías que agregar un usuario distinto. ¿Pero por qué? ¿Por qué está trabajando de esta manera? Porque recuerda que nosotros estamos simulando lo que vendría a ser una instalación dentro de una infraestructura más grande. Tú tienes tu localhost. No sé si ustedes han desarrollado quizás unos pequeños sistemitas, pero les comento de que cuando nosotros desarrollamos un software y lo probamos localmente, ¿okay? Nuestra computadora es nuestro servidor. Si tu computadora que ves Google, que escuchas música, ¿cómo se llama? Que usas día a día, se convierte o emula un servidor. Así como un servidor que está en un on-premise, que es un mainframe, así como un servidor que está en cloud, es lo que nuestra computadora simula. Entonces, estos usuarios son los usuarios que yo tengo en mi computadora. Porque mi computadora está haciendo el papel de un servidor. En un entorno real vas a tener usuarios configurados dentro del negocio. ¿Okay? No usuarios así no sé, Víctor compró un producto, Natalie compró un producto, no, 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 eso es otra cosa. Yo hablo a usuarios de red inclusive. ¿Okay? Así que vamos a darle en siguiente. Y acá tenemos básicamente el resumen de lo que nosotros hemos configurado. Como puedes ver es ready to install, ¿no? Está muy listo para instalar. Está todo el resumen que nosotros hemos seleccionado en el step by step o en el paso por paso de lo que estamos trabajando. ¿Ok? Eh, listo, esto es más que suficiente. Por ahí había un tema de espacios para archivos temporales, pero no se lo mostré porque básicamente vamos a trabajar con la versión o la manera más sencilla, ¿no? Esta es la opción o el lugar donde se va a guardar esta configuración. Le damos en instalar. Ahí está. Esto puede tomar un poco de tiempo, puede tomar unos 5, 10 a 15 minutos. Así que voy a pausar hasta cuando ya esté. Pero para aquellos que ya han venido de una instalación anterior, por ejemplo, yo cuando instalé hace muchísimo tiempo un SQL Server, eso se demoraba un poquito más y se crachaba por el mismo hecho de las características que debería tener tu computadora. Así que si tienes 8 de RAM, está genial, pero para aquellos que tienen 16 de RAM y una computadora como las que salen ahora, no tendría que haber ningún tipo de problema. ¿Okay? Igual cualquier duda, consulta, hay que tratar de hacerla lo más antes posible. Como saben, este curso es netamente de laboratorio, utilizando SQL Server. Entonces, si nosotros no hacemos esa instalación, ¿ok? O si nos sale algún tipo de problema, tratar de resolverla estas primeras semanas, vas a tener un bloqueante gigantesco. Entonces, por favor, hay que tratar siempre de poder levantar la mano para poder apoyarnos entre todos, tanto hacia mi persona o con tus compañeros, si así lo ves correspondiente. Entonces, no puede llegar la semana de la primera práctica o la segunda práctica o el final que me digan, profe, lo que pasa es que no pude instalar nunca SQL Server. Además, abro paréntesis, nosotros estamos en este curso o estamos llevando una carrera profesional en el cual tenemos que justamente anticiparnos, ¿no? Entonces nosotros siempre vamos a estar en la línea de tecnologías de la información, siempre vamos a estar, o debemos estar siempre predispuestos justamente a poder explorar ese tipo de herramientas que van a poder extender más mis conocimientos técnicos que yo voy a poder trabajarlos en el día a día.
¿no? Es algo que yo siempre comento, o sea, si tú eres, por ejemplo, desarrollador de software, tú deberías tener o saber y conocer cómo configurar tus herramientas para que trabajes. ¿Ok? Entonces, viendo al punto de base de datos, tú deberías inclusive entender y cómo saber esto, la instalación y todo lo demás. Esto de acá es básicamente es una curva de aprendizaje. No estoy diciendo que lo sepas desde ahora, es una curva de aprendizaje. Pero si tú no llegas a practicar o entender un poco o investigar, se va a hacer más complicado o más empinada esta curva. Estamos hablando de Microsoft SQL Server, pero hay otros motores de base de datos como MySQL, como Postgre, que son las relacionales, y hay no relacionales como Mongo, y tenemos bases como Cosmos y Vite dentro del cloud. Entonces hay diferentes maneras de hacerlo. Como les digo, si ustedes ya vienen con una noción de SQL Server, genial. Igual lo vamos a repasar acá. No es que, profe, la verdad es que yo no conozco, entonces me gustaría entenderlo. Sí, vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esa es la base. SQL Server es la base. Ya cuando nosotros vamos a estar trabajando con una implementación como Microsoft SQL Server, ahí van a cambiar algunas cosas, pero sigue apuntando a SQL Server. Igual, perdón, a SQL, al lenguaje SQL. Igual cuando tú mañana más tarde veas otra base de datos que sea relacional, también se va a basar en SQL, ¿no? En el lenguaje. Listo. La verdad es que no demoró ni 10 minutos y yo ya tengo toda la instalación correcta. ¿Qué tenemos acá? Saxit en todo, en el motor de base de datos. Bueno, se instala un SQL Browser, un SQL Writer y un, y un menú, ¿no?, de soporte de archivos. Y el detalle que se instaló de manera correcta. Profesor, ¿qué más hago acá? No te preocupes, le das en close. Y regresamos a la ventanita de acá, ¿ok? Y acá vamos a dirigirnos ahora a esta opción de acá, que es la instalación de las herramientas. En este caso necesitamos el, eh, el, el cliente, ¿no? El Server Management Studio SSMS. Le damos clic acá y eso nos va a dirigir a nuestro navegador. Acá está. Yo le di clic y me dirigió acá. ¿Qué hacemos acá, profesor? Vamos a darle simplemente a descargar el instalador de SQL Server Management Studio. Le damos clic. La verdad que es sumamente veloz, ya lo tenemos acá. Si voy a ver en mi carpeta de descargas, acá tenemos esto, ¿no? Visual SMS. Y le damos doble clic. Te va a salir una opción, le dices que sí. Dice, antes de empezar necesitamos realizar algunos ajustes, no hay ningún tipo de problema, le dices continuar. Ahí lo que va a hacer es, va a instalar quizás algunos drivers que necesite justamente para poder tener el cliente, ¿no? Así que no hay ningún tipo de problema. Por lo general esto no debería demorar mucho. Para aquellos que ya han desarrollado con Visual Studio programas con C Sharp, inclusive utilizando Unity, esta interfaz le va a ser muy similar, ¿no? Profesor, ¿qué hacemos acá ahora? No te preocupes, no vas a seleccionar nada, ni componentes individuales. Quizás el paquete de idiomas, siempre es bueno también tenerlo en inglés. Es una recomendación, tú puedes colocar el que tú quieras, ¿no? Acá está la ubicación en la cual va a estar el cliente. Ojo, ojo, quiero que puedan entender esto. Nosotros ya tenemos el motor de base de datos. Inclusive, si vamos a los servicios de Windows, a ver, voy a entrar a Windows R, me voy a los servicios y vamos a buscar acá el que dice SQL. A ver, acá está. A ver, un segundo, acá está. SQL ya está en ejecución. O sea, ya tenemos nuestra base o nuestro motor de base de datos. ¿Ok? Podemos entrar en una consolita y empezar a jugar ahí, pero quizás nos compliquemos un poquito más con este primer acercamiento que tenemos. Así que vamos a instalar un cliente. ¿Qué es un cliente? Va a ser simplemente una interfaz que se va a conectar al motor de base de datos y vamos a tener una interacción un poco más natural contra la base de datos. ¿Ok? Entonces, y estamos en la segunda parte de la instalación. Ya hemos instalado el motor de base de datos, ahora vamos a instalar un cliente. ¿Ok? ¿Por qué digo cliente y no digo el nombre propio? Porque cliente es la manera general en el cual
vas a poder entender esto en el mundo de TI, ¿no? Por ejemplo, un cliente conocido es dbeaver. dbeaver es un cliente porque va a poder o tiene esta característica de poder conectarse a un motor de base de datos. En este caso, el cliente que vamos a instalar es propio para Microsoft SQL Server. Hay otro cliente llamado dbeaver que tiene conexiones para diferentes clientes y creo que lo tengo acá, se los muestro. A ver, les muestro un clientito, ¿ok? dbeaver, la verdad es que es bastante interesante utilizarlo. Solamente estoy agregando paréntesis, ¿ok? Voy a cerrar porque son conexiones que no tengo mis contenedores abiertos ahorita. Este es un cliente. Como pueden ver, llámenlo como un sistema, ya como un programa. ¿Por qué? Porque tú ciertamente tienes instalado ya el motor, si has seguido mis pasos, ya tienes instalado el motor de base de datos, pero no tienes ningún tipo de interacción. Entonces, este programita que ven acá es el que, por ejemplo, llamado cliente, es el que va a tener la interacción con la base de datos. Entonces, mira, yo puedo crear una nueva conexión, mira, van a ver. Y tengo diferentes motores de base de datos. Recuerden que SQL es el lenguaje. Las implementaciones son lo que se llaman motores. Y tenemos muchos en el mercado. Tenemos a Postgre, tenemos a MySQL, tenemos a Oracle, tenemos a MongoDB, tenemos a DB2 y, por ejemplo, SQL Server, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, me voy a SQL Server, me va a pedir una serie de propiedades justamente para conectarme a dónde? Al motor. ¿Y cuál es el motor? El que tú ya has instalado. Entonces, por eso es que yo llamo esto un cliente. Porque para ti no debería ser necesariamente bloqueante tener el cliente propio de Microsoft SQL Server. Porque hay otras opciones. Justamente entender esta diferencia te hace diferente de una persona que instala por instalar, next, 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 y otra persona que sabe realmente qué está instalando. Entonces, si a mí me preguntan, ¿qué necesito yo para poder trabajar con SQL Server? Solamente SQL Server. Un cliente, ¿quién es? Este señor. Otro cliente que puedo tener, la misma consola. La misma consola también es un cliente. ¿Por qué? Porque mediante una configuración yo me conecto al motor que ya he instalado y puedo realizar operaciones, ¿no? Puedo interactuar con la base de datos, como este señor de acá. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, esto voy a cerrar porque no voy a hacer una instalación, pero quería que puedan entender esa parte de acá. En esta ocasión vamos a instalar un cliente, ver que recomienda o que es parte del ecosistema de Microsoft. ¿Ok? Entonces quiero que se entienda ese punto de ahí porque para aquellos que conocen otra base de datos como MySQL, por ejemplo, quizás han trabajado con el MySQL Workbench. Ya, el Workbench es el cliente, ¿no?, recomendado o dentro de su ecosistema de MySQL. Pero no es un bloqueante. ¿Por qué? Porque para aquellos que han instalado MySQL es lo mismo. Instalas tu motor de MySQL y vas a tener un cliente. O puedes tener el Workbench o un cliente genérico como dbeaver. ¿Ok? Entonces, es importante entender estas cositas porque inclusive pueden ser hasta preguntas para un junior, ¿no? Preguntas sumamente básicas de entender qué es lo que yo necesito, ¿no?, para poder trabajar. Tú puedes decir, para poder trabajar necesito MySQL Workbench, por ejemplo. No, eso está mal, ¿no? Para poder trabajar tú necesitas tu motor de base de datos. El cliente puede ser un Workbench, puede ser una consola. O para aquellos que quizás conocen algo de desarrollo de software, un cliente es tu mismo programa, ¿no? Cuando tú desarrollas un software de mantenimiento, no sé, pues, de ingresar productos, autorizar productos, cuando ya hay una interacción con la base de datos, ahí en ningún momento tu programita interno, tu código, abre el cliente, se conecta al cliente, no, eso no lo hace, ¿no? ¿Y cómo se conecta? ¿O cómo se conectan las aplicaciones hoy día que funcionan? ¿Tú crees que el programita hecho en C Sharp, en Java, en Python, abre una interfaz no, eso no hace? Porque él también funciona como un cliente.
y tiene una manera distinta de poder conectarse a quién, a tu servidor de base de datos. Igual, estos detalles lo vamos a conversar bastante cuando estemos en sesiones, pero siempre me gusta un poquito comentar cómo es que trabaja usualmente, ¿no? O cómo es que se configuran los sistemas en un entorno profesional. ¿Ok? Entonces, volvamos. Estamos dentro de esta... recuerden muy bien que lo que yo he hecho básicamente es... A ver, le he dado acá en Install SQL Server Management Tools. Me ha generado un link, que es este de acá. Yo le he dado a descargar el instalador. ¿Sí? Les mostré acá en mi archivo de carpetas. A ver un segundo. Acá me descargo esto y le doy doble clic, ¿no? Lo que he hecho es simplemente acá colocar en paquete de idioma, le he puesto inglés, ¿ok? Y básicamente lo que voy a hacer en carga de trabajo, no voy a instalar nada de esto. ¿Por qué, profesor? Justamente por ello. Cuando tú instalas más cosas, que lo puedes hacer, ¿ok? Pero para este curso no es recomendable. No vamos a trabajar con una asistencia de IA ni nada por el estilo. Inclusive si tú le colocases, te van a agregar espacio necesario. Nosotros ahora vamos a necesitar lo que hice acá, el componente de SQL Server Management Studio. Nada más. Y profe, entonces no doy clic acá, no, le da solamente en instalar. Y listo, se está instalando solamente lo que queremos instalar, valga la redundancia, el SQL Management Studio 22. ¿Ok? Entonces, es interesante justamente cómo más allá de las descargas o las instalaciones que estamos haciendo, podemos profundizar un poquito más en cómo es que funciona realmente un programa. Acá vamos a ver la creación de una base de datos, tablas, todo el DML, DDL, no funciones, procedimientos almacenados, triggers, pero eso es parte de conocer justamente la sintaxis y cómo funciona. Pero más allá de eso, entender que es un motor, que es un cliente, justamente terminan de englobar este conocimiento hasta funcional de cómo nosotros podemos indicar o ser referentes de una tecnología. ¿No? Así que acá hay que esperar un momento que termine de hacer la instalación. Listo. La verdad que también no demoró más de 5 minutos. ¿Ok? Y ya tenemos instalado SQL Server Management Studio. ¿Ok? Entonces tenemos tres opciones, que es la de modificar. Si tú le das clic acá, justamente vas a tener estas opciones que hemos visto anteriormente para poder agregar un plugin o una extensión. Iniciar y más para poder hacer, por ejemplo, una desinstalación. ¿Ok? Así que le vamos a dar en iniciar para justamente poder validar que nos estemos conectando correctamente dentro de nuestro motor de base de datos. ¿Ok? Se nos abre el programa, ¿no? Y vamos a tener tres maneras de poder iniciar sesión. Iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, ¿ok? Con tu cuenta de GitHub o crear una cuenta. En este caso, para poder justamente validar que todo esté correcto, le vamos a dar en saltar esta pantallita y verlo más tarde. ¿Okay? Yo les recomiendo que se logueen con su GitHub, ¿no? Pero si lo pueden hacer con Microsoft, tienen ustedes el @cybertech para poder hacerlo. Simplemente es para guardar un status y todo lo demás. ¿Okay? Le vamos a dar Skip and Accounts Layer. Ahí está. Listo. Se nos abre este pop-up o este modal para poder realizar nuestra primera conexión. ¿Okay? Es muy similar a lo que les mostré con el programa dbeaver en el cual tenemos que colocar ciertas opciones. Acá lo hacemos igual. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Vamos a colocar que vamos a tener una vamos a tener una autenticación con, ¿verdad? Vamos a poner con SQL Server Autenticación. Listo. ¿Cuál es el servidor? El nombre del servidor. Recuerda que configuramos esto, que se llamaba MS SQL Server, que para nosotros era un localhost, ¿ok? O le puedes colocar un puntito, ¿ok? O le puedes poner el nombre de tu PC, ¿ok? Yo para el ejemplo le voy a poner localhost. Como te digo, tú le puedes poner un puntito que también hace referencia. Nosotros colocamos la instancia por defecto, así que puedes poner lo que te he indicado. Como te mencionaba, yo voy a colocar localhost. Listo. Genial, genial. ¿No?
Entonces, después de haber hecho, nos pide un username, ¿no? Por lo general, el usuario que se crea es un usuario llamado usuario SA. Colocamos usuario SA, ¿sí? Es el usuario que por defecto vamos a trabajar, ¿no? Y el password que hemos colocado para mi caso, Cibertech, ¿no? El database va a ser por defecto un tipo de problema. Y acá lo que vamos a hacer es darle clic o marcar este Trust Server Certificate, ¿no? Si no, vamos a tener que crear unos certificados y demás. Nosotros vamos a colocar que vamos a confiar justamente en nuestra conexión, ¿no? Que como es algo local, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Y le damos en Connect. Y listo. Con esto ya tenemos nuestro cliente, ¿no? Nuestro SQL Server Management Studio, ¿no? Para poder trabajar, ¿sí? Si has llegado hasta acá, genial, ya que ya tenemos nuestro programa para poder justamente estar trabajando todo lo que nos viene en el curso. Profesor, yo la verdad es que esto se ve muy claro y la verdad que yo estoy acostumbrado a trabajar con otros temas. Te das acá, en la parte de Tools, si mal no recuerdo, y le das a T. Y acá tienes diferentes temas. Por ejemplo, en Dart, para poder justamente trabajar, si estás más acostumbrado a trabajar de esta manera, o ya escoges el tema que tú estás acostumbrado para poder trabajar. ¿Ok? Entonces, muchachos, eso sería todo lo que les quería mostrar. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Espero que les haya podido ayudar este pequeño tutorial para poder instalar tanto el motor de SQL Server, así como el Server Management Studio. Cualquier duda, consulta la pueden hacer en el Blackboard y más adelante vamos a estar coordinando. Muchísimas gracias, nos estamos viendo. Chau, chau.